Hola, amigos. Bienvenidos a Learning Spanish with Stories. Dividimos el segmento en 3. La historia, el repaso y luego las preguntas. Hoy tenemos una historia misteriosa y emocionante para niveles A1 y A2. Se llama, El secreto de la puerta 3A. Diviértete. Lucía es una chica de 16 años. Viene de un pueblo pequeño. Ahora vive en Madrid. ¿A dónde vas, niña? A la calle San Bernardo, número 12. Ah, esa casa es muy vieja. Tiene un secreto. Un secreto. Sí, pero cuidado. Lucía tiene una llave. Es la llave de la puerta 3A. Su abuela le dijo, nunca abras esa puerta, nunca. Lucía sube. Crack, crack. Las escaleras hacen ruido. Llega al tercer piso. Ve la puerta, 3A. ¿Qué hay aquí? Pone la llave en la cerradura. Clic. La puerta se abre lentamente. Dentro, todo es perfecto. Libros, muebles brillantes, olor a limón. ¡Qué bonito! Pero, ¿por qué mi abuela dijo nunca? Lucía está en la cocina. El teléfono vibra. Un mensaje, no estás sola, alguien vive en la casa. Cuidado con la puerta 3A. ¿Quién eres? No hay respuesta. De repente, toc toc toc. Alguien llama a la puerta. Doña Elvira, una anciana con gafas, se asoma. ¿Tú eres la nueva? Sí, soy Lucía. ¿Entraste en la 3A? Sí, Mal. Muy mal. Esa puerta tiene un fantasma. un fantasma. ¡Jaja!
Doña Elvira cierra la puerta. ¡Pam! Lucía encuentra un cajón oculto debajo del escritorio. Lucía busca pistas. Encuentra un cajón oculto. Lo abre, Craig. Dentro, un pasaporte viejo. Es su foto. Pero el nombre dice, Carla Vega. ¿Carla? Pero, yo soy Lucía. De repente, el pasaporte brilla. Y aparece Carla. Carla, en el espejo. Hola, gemela. Bienvenida a casa. Carla sale de detrás del espejo, no es un fantasma. No soy un fantasma. Soy tu hermana gemela. Nuestra abuela nos separó cuando éramos bebés. Ella quería protegernos. Entonces, somos familia. Sí. Y ahora vivimos juntas. Las dos se abrazan. Final feliz. El secreto de la puerta 3A. No era miedo. Era amor. Genial. Ahora repasemos algunas palabras clave. Casa. Casa. Gemela. Gemela. Fantasma. Fantasma. Puerta. Puerta. Llave. Llave. Secreto. Secreto. Amiga. Amiga. Miedo. Miedo. Preguntas para ti. ¿Dónde vive Lucía ahora? ¿Qué dice la abuela sobre la puerta 3A? ¿Quién es Carla? ¿Es un fantasma? ¿Sí o no?
Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo misterio.